Historias de reinvención personal y personal, donde charlamos y descubrimos las aventuras y experiencias de gente con rumbo propio. Charlas con rumbo. Hoy tenemos a Ismael Gonjar, es creador del blog y podcast Inspiración y Acción. Ismael es un apasionado del viaje hacia adentro y hacia afuera. Se graduó en INEF y se dedica a crear espacios de encuentro y crecimiento personal. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Buenos días. Con muchas ganas de hablar contigo. Bueno, Ismael y yo nos conocimos en el año 2018 en una formación que tuvimos en Barcelona con Sebastián Gendry. Y bueno, es una formación que estaba relacionada con el yoga de la risa, venía de todo lo que era el yoga de la risa, ¿no? Y este tipo de metodología. Y bueno, mi pregunta que tengo, Isma, es ¿cómo llegaste a esta formación? A la de Barcelona, donde nos encontramos. Sí, Pues fue mágico. Fue muy bonito porque creo que un año atrás yo estaba organizando un curso sobre humor, un curso internacional, se llamaba Humor Matters. Y bueno, pues lo organizaba con un compañero, con Ossi, un compañero de Finlandia. Y simultáneamente, o sea, en ese espacio de tiempo también estaba haciendo pues cursos, recibiendo yo cursos de desarrollo personal y estábamos en la preparación del curso y en uno de estos cursos en los que yo estaba como participante, pues conocí a Francis Monferrer, que es un hombre que hace también coach de la risa en España, por Alicante y por ahí. Y no sé, empezamos a hablar del humor, de la risa, del yoga de la risa, y yo le dije pues que estaba organizando un curso internacional de humor y que venía gente de 8 países, y el hombre dijo, oh, wow, pero qué pasada. Y me dijo, pues en esas fechas justo viene Sebastián Gendry, bueno, pues que se dedica a hacer esto por todo el mundo. Es un hombre francés que creo que vive en Los Ángeles ahora, y se dedica a hacer esto. Y me dijo, pues, ¿por qué no hacer una colaboración? Me propuse hacer una colaboración en nuestro curso, que duraba como 6 días, era residencial, ahí en la montaña, aquí cerquita de Toledo, donde vivo. Y bueno, pues hablamos mi compañero y yo, sí, yo, con este hombre, con Gendry, y claro, cuando quedamos con él por videoconferencia, flipamos los dos, porque fue como, oh, wow, pero este hombre que nos trae, wow. Y nada, pues ahí lo organizamos y vino a la formación con nosotros, hizo como un pequeño workshop, un pequeño taller, junto con Raquel también, su mujer, que es especializada en clown, y Francis Monferrer también hizo otro workshop y fue una auténtica pasada. Y de ahí pues lo empecé a conocer y luego me enteré que al año siguiente venía a Barcelona y dije pues voy a ir también para seguir aprendiendo. Así que así fue. ¿y qué fue lo que más te gustó de la formación de Sebastián? Pues me llamó mucho la atención cómo combinaba la parte de la razón y la emoción, si lo podemos llamar así. Había mucho juego y en el juego era como permitirte ser como un niño pequeño, y luego estaba la parte de parar a reflexionar y tomar conciencia de lo que había pasado. Así que a mí me sirvió mucho para aprenderlo a nivel personal y también para aplicar esas técnicas o ese enfoque a mis formaciones. Muy bien, interesante. Bueno, tengo entendido, Isma, bueno, eres un apasionado de los viajes hacia adentro y hacia afuera, y entonces vamos a hacer un viaje al principio de tus años de estudio, ¿vale? Por favor, Cuando vámonos de viaje. vámonos de viaje. Quería preguntarte, ¿vale? ¿Cómo fueron esos años de estudio? ¿Por qué elegiste INEF en ese momento y cómo fue ese proceso de elección, ¿no? Pues en realidad fue muy fácil elegir INEF para mí, porque yo de pequeño, bueno, pues las opciones que había en mi entorno era pues o fútbol o la escuela de música, ¿no? Y en mi casa fue, pues vale, pues vas a jugar al fútbol, ¿no? También me gustaba mucho el movimiento, el deporte, y empecé a jugar al fútbol y siempre estaba haciendo deporte. Cuando no ha sido fútbol, ha sido ciclismo, también hice tenis de pequeño,
He jugado al pádel, correr, ir a la montaña. Entonces, en aquella época, cuando estaba en el instituto, no veía ninguna otra opción. Y sí que, de algún modo u otro, el contexto era como, tienes que estudiar una carrera. Era como, parecía que, bueno, dentro de mí yo creía que la única opción era estudiar una carrera, pero yo decía, ¿pero qué otra carrera puedo estudiar que no sea deporte? O sea, entonces sí que me llamaba la atención psicología, pero o periodismo, lo miré así un poco como de refilón, pero no vi mucha más opción. Entonces hice deporte, sí. Dije, pues a estudiar ciencia del deporte. O sea, que, bueno, en tu Esa caso fue fue... esa te digo, la decisión fue como muy fácil, sí. Vale, o sea, en tu caso fue bastante fácil. Y durante esos años en la carrera, ¿te gustó? ¿Estabas contento con lo que estabas haciendo en ese momento? Bueno, pues la verdad es que Cumplía no me tus arrepiento expectativas, ¿no? de O haber sea, estudiado INEF. No me arrepiento de haber estudiado INEF, pero sí que cuando yo empecé, pues me gustaba el deporte y yo sabía que me había dado mucha caña de adolescente con el deporte, especialmente con el ciclismo. Y hubo un momento que, justo antes de empezar la carrera, dije, se acabó el deporte de competición a este ritmo. Dije, buah, deporte recreativo, pero deporte de competición para mi cuerpo, basta, ¿no? Pero sí que la adrenalina y la competición era algo que me encantaba, ¿sabes? Lo que pasa es que eso ya, bueno, la forma en la que yo entendí la disciplina era como demasiado machaque, ¿sabes? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, lo que yo pensaba era, digo, buah, pues me gustaría dedicarme a la competición, pero desde un punto de vista de entrenador, ¿no? De entrenador o preparador físico, algo así. Y cuando empecé la carrera, a mí había algo que ya me había llamado mucho la atención antes de empezar, a los 16 años, que hice el curso de monitor, bueno, en Castilla-La Mancha, en cada comunidad cambia, pero en Castilla-La Mancha se llama el curso de monitor de actividades juveniles y ocio y tiempo libre, algo así creo. sí. Y a mí eso me abrió las puertas a otros contextos de aprendizaje. Me abrió las puertas a la educación no formal, ¿no? Entonces, cuando empecé la carrera, sí que tenía esa idea del entrenamiento y de ser preparador físico, quizás, y muchos de mis compañeros estaban como enfocados en hacer la carrera para ser profes de educación física. Y a mí me gustaba el entrenamiento, me gustaba la educación, pero yo en educación no me veía en un cole, en un instituto dando clase. Y el entrenamiento, pues la verdad es que cuando empecé la carrera me di cuenta que no quería dedicarme al entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Así que lo que me fui ahí enfocando paso a paso fue como en la educación no formal, en, en crear contextos de aprendizaje de educación no formal. Entonces, ¿cumplió mis expectativas? Sí, lo que pasa que, como te digo, empecé así como un poco por inercia. Dije, pues Ujú. vale, hago INEF y no me arrepiento porque además me ha abierto no solo a conocer gente maravillosa, pero me ha abierto también a tener experiencias que me han cambiado la vida. Vale. Mm. ¿Cómo fue ese punto de inflexión entonces entre bueno, estar más enfocado al deporte de alto, bueno, más de alto rendimiento y tal, a querer trabajar, bueno, enfocarte más al ámbito juvenil y educación no formal? Pues no te sé decir un punto como, esto fue el punto de inflexión que me cambió, pero sí que como ha habido varios puntos a lo largo de mi vida, ¿no? Y yo creo que uno fue de pequeño, cuando la primera vez que fui a un campamento. Porque la primera vez que fui a un campamento, pues fue como empezar a conocer a niños y a niñas de otros pueblos. Era dentro de Castilla-La Mancha. Pero fue como, wow, pero que tú vives en Tragacete. Que yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está eso? Wow, a mí me parecía como que era otra parte del mundo, ¿sabes? Entonces, ahí empecé a explorar y cuando empecé a trabajar con jóvenes, se me abrió una chispa. Después en la carrera, pues
yo seguía trabajando de forma paralela. Los veranos siempre trabajaba en campamentos, en actividades juveniles. Y cuando me fui de Erasmus, estuve en Eslovaquia un año en tercero de la carrera. Ahí también de nuevo me abrí de nuevo a, pues, a conocer, sobre todo a hablar inglés, a otras formas de enfocar la vida, de ver la vida. Y no sé, han sido como puntitos pequeños de inflexión que me han ido llevando a eso, a cambiar del entrenamiento a la educación no formal. Y creo que lo que me cambió así que fue también un punto de inflexión grande fue cuando me fui a Finlandia, porque después de acabar la carrera, pues estuve, bueno, primero 6 meses, estuvo como un año y medio más o menos, entre unas cosas y otras. Y allí, wow, allí estuve en un centro juvenil en medio del bosque. O sea, el pueblo más cercano eran como 40 kilómetros. Increíble el sitio. Y allí sí que conecté mucho con la educación no formal y con el aprendizaje, en este caso en la naturaleza. Que era el viaje este que hiciste a Finlandia, ¿fuiste como voluntario? ¿Era en calidad de que fuiste allí? Exactamente. Pues la primera vez que fui era una beca que ahora creo que no está. Se llamaba Leonardo da Vinci y eran como, bueno, becas después de haber acabado la carrera, pues tenías oportunidades en el campo donde habías estudiado, pues de una especie de prácticas. Y fue muy, bueno, pues muy guay porque después de hacer las prácticas en este sitio, pues me quedé trabajando allí. Y bueno, en este viaje, ¿alguna anécdota interesante que Bueno, tengas? en esta experiencia de vivir en Finlandia, la verdad es que fue, para mí, te digo, fue un viaje que fue muy transformador porque el primer día que llegué a Finlandia, tío, fue como, dije, wow, no sabía nada de Finlandia. Sabía pues que estaba allí Santa Claus, que Helsinki era la capital y que hacía un frío de pelotas. Y dije, vale, pues ya está, me cojo buena ropa, me abrigo y ya está. Y cuando llegué allí, pues claro, me empecé a encontrar una cultura que no había visto en mi vida, ¿sabes? Lo de entrar en una sauna. El primer día que entré, o sea, el primer día que llegué, venga, bienvenido ahí a la sauna. Y entré a una sauna y entrar y ver a, yo qué sé, pues a 12 o 14 personas en pelotas en una sauna enorme. Y dije, hola, ¿qué tal? Entonces sí, este viaje me abrió experiencias súper bonitas y sobre todo el estar donde estábamos, en ese bosque, era como estar alejado de la civilización y me dio mucho espacio para explorar y para conocerme. Sí, y sobre todo para escuchar el silencio. Allí fue donde empecé como en mucha más profundidad a escuchar el silencio. ¿Cuál crees que fue entonces tu mayor aprendizaje en este viaje? Podría estar relacionado por ahí. Podría estar relacionado por Mm. no sé, no te sabría decir exactamente el mayor aprendizaje, pero podría estar relacionado con el espacio que me dio el silencio y el disfrutar y el conocer una cultura tan distinta, porque además había mucha gente que me decía, como que les sorprendía que me apasionase tanto esa cultura y que estuviera tan, no sé, que estuviera tan bien allí, ¿no? Decían, pero vamos a ver, tú eres español, sol, no sé, risa, no sé, también este estereotipo, ¿no? De los españoles y el que me vieran allí disfrutando era como, ¿y esto? Pero no sé, yo a mí me sentía muy, muy en casa. Entonces, fue la primera vez que sentí de forma así muy fuerte el estar tan lejos de mi casa o estar tan lejos de donde están mis raíces y sentir, oh, wow, this is home. Entonces, eso fue muy, muy bonito, el sentir que estaba at home, en casa, en un sitio tan lejano. Entonces, eso me empezó ahí pues a hacerme preguntarme, a preguntarme, me empecé a preguntar, dije, ¿dónde está entonces el hogar? ¿Qué es esto del hogar? Ahí aparecieron como preguntas más profundas que Mm, antes quizás bueno, pues no me había cuestionado. interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste al final, Isma, por allí? Pues estuve, ya te digo, entre
entre unas cosas y otras, porque estuve primero en este sitio, que es Mezza Cartano, que está, bueno, es como en el centro este del país. Y luego estuve en una época también en Helsinki, unos 5 meses o por ahí 6. Estaría como un año y medio o así. Lo que pasa es que había algunas épocas Wow. pues que estaba allí 4 meses, me venía un mes o 2, luego me iba. Tuve un poco a caballo entre Finlandia y España. Joder, qué guay. Y ya no me extraña que al final estuvieses como en casa después de tanto tiempo. Sí, sí, se convirtió en hogar. Tengo entendido que en uno de tus idas y venidas decidiste venir haciendo autostop desde Finlandia. ¿Cómo se te ocurrió esto? Sí, eso fue buenísimo. Pues fue uno de estos días en los que te encuentras monótono, que es este día no ha aportado una mierda a mi vida Ujú. y estaba a punto de irme a dormir y justo no sé, recordé un documental del que alguien me había hablado y ya eran como 3 personas distintas que me habían hablado de este documental. Es como una regla que tengo a veces, que cuando 3 personas que no se conocen entre sí me recomiendan algo, es como hay una señal de que tengo que ir hacia eso, ¿no? Un documental, una peli, un disco, lo que sea, un libro. Entonces vi este documental que se llama Pura Vida, no sé si lo has visto, habla sobre el No. intento de rescate pues es te lo recomiendo. Habla sobre el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza, que fue un alpinista español que murió en el Himalaya, en el Annapurna. Y cuando vi este documental, tío, fue como, no sé, algo me impactó mucho. Me impactó mucho de cómo este hombre sentía la vida y de cómo vivía la vida y de cómo hablaba de la incertidumbre, de la vulnerabilidad y de vivir el momento. Y eso me inspiró un montón. Entonces, pues esto sería como marzo por ahí y me iba pronto a Finlandia y volvía pues tal que en junio. Así que ese mismo día decidí que me cogía un billete de avión, pero me cogía solo de ida. Y la vuelta, pues yo dije, no, no, alpinista no me iba a hacer porque me gustó, pero no, no tengo ni conocimiento, ni tampoco me quería poner a aprenderlo, ni no me interesaba así, no me apasionaba, pero sí que había hecho autostop. Viviendo en Eslovaquia había hecho alguna vez autostop, en Finlandia alguna vez también, y dije, uy, esto me hace salir de mi zona de confort, me hace ponerme en el lugar en el que quiero, en esa aventura en la que quiero, y tampoco es aunque para muchos era una auténtica locura. Para muchos era como, me vengo desde Finlandia a España, no stop, era como, pero ¿cómo haces? ¿Estás loco? ¿Eso es posible? Pero para mí representaba aventura y lo veía posible, entonces pues ahí surgió. Qué interesante, ¿no? Yo también recuerdo cuando estuve en Rumanía, también nuestro medio de transporte fue esto, el autostop. Y utilizábamos, no sé si tú, quería preguntarte ahora cómo fue este viaje, pero nosotros utilizábamos una guía que se llamaba la Hatchwiki, Ah, yes. que nos indicaba siempre, pues vete a esta rotonda y aquí esperas. Y era increíble, por lo menos en Rumanía te ibas allí y había incluso gente esperando, ¿sabes? Allí era muy común. Quería preguntar, ¿cómo fue el viaje? ¿Te iba recogiendo la gente fácilmente o tuviste que esperar Sí, mucho? pues la verdad es que cuando llegué a Finlandia, pues ya te digo que iba en marzo, en abril o así, pues ya empecé como a recopilar información y a un poco ir organizando el viaje poco a poco. Y sí que tuve gente pues, que me daba muchos consejos, ¿no? Pues Laónicos, un amigo de Grecia que vivía allí, pues también había hecho Londres, Grecia, y me dio un montón de tips para hacer. Luego encontré la Hitchwiki, esta de la que hablas, que cuando lo descubrí para mí fue una auténtica pasada porque, no sé, te dan detalles de, vale, si vas a salir de Varsovia hacia el sur, vete a esta gasolinera, cógete este tranvía para salir del centro, luego engancha con este autobús. Entonces, claro, para salir de una ciudad grande, por ejemplo, como Varsovia, que pasé por ahí, pues si no hubiera sido por esto, bueno, hubiera salido igualmente, ¿no? Pero hubiera posiblemente tardado un día entero solo en salir de la ciudad. Entonces, con estos pasos que de otros autostopistas, otros aventureros que ya habían hecho esto, fue como, wow, gracias. Y sí, pues la preparación fue súper bonita. A veces un poco estresante, porque ya me proyectaba mucho en el viaje, recuerdo eso. Era como, ¡ay, venga, ya quiero ir!
pero sí que recuerdo la preparación como súper importante y súper necesaria para luego en el viaje divertirme y fluir como fluí. Llevaba las etapas como sabía cuántos Marcadas. kilómetros máximo quería hacer cada día. Ibas en internet en aquella época. Bueno, en aquella época, no fue hace tanto, ¿eh? Fue en 2015. En aquella época, parece que estamos hablando de los 70, ¿no? Fue en 2015, pero bueno, sí que llevaba una tablet y cuando llegaba a los albergues así, pues me conectaba a internet, pero móvil no llevaba con internet. Y sí, la gente me cogía fácil. La verdad es que había sitios en los que había más esperas. Recuerdo la frontera entre Italia y Eslovenia y pues a lo mejor estuve ahí una espera de 3, 4 horas, pero había de todo, había de todo. Y sí, el autostop para mí fue abrirme a nuevas posibilidades y a conocer a gente que en una hora de pronto estableces un vínculo como súper especial. Ujú. Recuerdo un tipo me cogió en la frontera entre República Checa y Eslovaquia. Además fue muy bonito porque yo había vivido en Bratislava, yo había vivido en Eslovaquia Ujú. y entonces él me llevó de camino a Bratislava y para mí era como, wow, vuelvo a este sitio donde estaba viviendo un año, era como súper emocionante. Era rumano además el tipo. Ujú. Y recuerdo que cuando me cogió me dice, me sube, además fue un poco como dudoso, no sabía si, porque el tío como se le veía súper serio, ¿no? Y como que hizo así en plan, venga, sube. Y yo, ok, ok, A vale. ver, ¿no? A ver qué pasa. O sea, energéticamente me daba buena vibra, pero yo le vi súper serio, ¿no? Y dije, ok, let's go. Y me dice el tipo, según entro, me dice, what the fuck you doing here? En plan, ¿pero qué cojones estás haciendo aquí? Y yo, what do you mean? Y como, en plan, ¿a qué te refieres? Y me dice, ¿pero qué haces aquí, en medio de entre República Checa y Eslovaquia? ¿Qué haces aquí Ya. con una mochila? ¿Qué haces en autostop? Y fue muy bonito porque fue como 60 kilómetros o 70, donde estuvimos hablando, no recuerdo los kilómetros, pero bueno, donde estuvimos hablando de, no sé, hablando de conversaciones muy profundas y recuerdo hablar del miedo, de Ujú. cómo muchas veces tenemos un miedo, nos dibujamos o creamos un miedo en nuestra imaginación y, y la amenaza externa no es tal como el miedo que nos hemos dibujado. Entonces Ujú. con él fue muy bonito porque además cuando me dejó en Bratislava, el tío se bajó del coche, Robert, recuerdo que se llamaba, y nos dimos un abrazo como en plan, wow, posiblemente no te vaya a ver en la vida, pero este rato que hemos compartido juntos, una hora, ha sido mágico y yo ya me lo llevo para siempre y seguro que tú también. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y finalmente llegaste a España. ¿Llegaste hasta donde estás viviendo ahora? ¿O a dónde fue tu Pues destino final? llegué hasta la plaza del pueblo. Fue Mi porque por destino España. final fue la plaza de la Virgen de Sonseca. Seca, qué bueno. Porque dicen que por España Sí, no es sí, tan fácil. llegué hasta mi casa. Mm. Pues la verdad es que sí, no había hecho nunca autostop en España y, y la verdad es que no me fue más difícil. No me fue más difícil que en otros países. Cuando llegué, que bajé bueno, venía por Perpiñán, por Francia, y no sé, llegar ahí hasta Barcelona no me fue difícil. Y luego de Barcelona, bueno, recuerdo que estuve en casa de un amigo y, y bueno, sí que luego me llevó hasta pues, la autovía, hacia una gasolinera y tal, pero no me fue difícil. Luego ya me cogieron hacia Qué bueno. Zaragoza, luego de Zaragoza a Madrid y en Madrid me dejaron la Latina. No sé, fue fácil. De hecho, llegué en un día, sí, en un día llegué de Barcelona hasta Sonseca. Qué bueno. Total, cuánto fue este viaje? ¿Cuántos días? 19 días. 19 Creo que días. fueron 18, 19 días, sí. A ver, Como casi 3 semanitas, sí. qué aventura. Muy bien. Has estado hablando antes de los miedos, de, bueno, que como, bueno, a veces nos creamos unas expectativas, ¿no? Sobre algo que va a pasar y no pasa, ¿no? Y yo sé que, bueno, como hemos comentado al principio, empezaste un blog y un podcast que se llama Inspiración y Acción.
Y bueno, quería preguntarte, bueno, ¿en qué momento decidiste empezar este proyecto y si tuviste algún miedo en este proceso? ¿Cómo lo afrontaste? Pues mira, este proyecto a mí, pues llevo ya años que escribo un montón. Escribo en mi como un cuaderno personal, ¿no? ¿Cómo se dice? Un diario personal, ¿no? Mis reflexiones a nivel emocional, cosas que veo del mundo, para comprender, es una forma de comprenderme, ¿no? Y recuerdo que hace pues ya 7 u 8 años una amiga me dijo, Isma, tío, tienes que compartir esto en algún periódico o en algún blog, tienes que compartir esto. Ujú. Pero yo en ese momento no vi esa posibilidad. Dije, ok, vale, qué bonito que me diga esto, porque imagino que eso es porque lo que escribo, pues de algún modo u otro, pues le llega o le impacta o algo. Pero no, lo dejé ahí aparcado. Y sí que, bueno, yo he seguido escribiendo, pero era como escribir para mí. Y no sé en qué momento, pero decidí que estaba siendo ya el momento de compartirlo hacia afuera. Hice un curso de cómo hacer un blog de un chico al que sigo, de Ángel Alegre. Tiene un blog que se llama Vivir al Máximo, que tú Sí, también lo conoces. sí, sí. Bueno, de hecho, Y ya hablamos que, ¿no? Que coincidimos también en esa formación, qué bueno. claro, fue fantástico, fue increíble porque, bueno, pues en este Sí, sí, curso del blog, en el que pues paso a paso te va diciendo cómo hacer un blog y tal, y súper, súper buena la formación, pues sí. en el grupo de Facebook que se crea, de pronto me meto en el grupo y veo que estás ahí, digo, wow, pero este tipo, wow, mira, lo conocí en Barcelona y ahora me lo encuentro otra vez aquí. Entonces, seguí ahí haciendo, lo dejé aparcado un tiempito. Ujú. Y hace 3 meses menos, bueno, no sé, después de este verano Ujú. lo retomé otra vez, le di forma y dije, ok, ya está, fecha de lanzamiento, ¿no? Y para mí marcar la fecha de lanzamiento fue como precisamente lo que me hizo pasar de esa inspiración a la acción, ¿no? Decir, Ujú. ok, esto me gusta y esto siento que he de hacer esto, pero fechármelo, decir, este es el día de lanzamiento, fue lo que me movió, lo que me impulsó a decir, ok, ponte las pilas y organízate, planifícate y dale para pasar a la acción. Sí, eso fue súper importante. Y no sé si preguntabas, ahora ya me he ido de la pregunta, pero no sé si me preguntabas también acerca de los miedos que me han aparecido en este camino o... Sí, correcto. Bueno, sí, el hecho de, bueno, ¿qué miedo, si tuviste algún miedo o si fue todo un camino de rosas en el cual estuviste Sí, sí súper tuve seguro? miedo. Tuve miedo, sobre todo en ese punto en el que dije, vale, me planifico y paso a la acción, ¿vale? Fecha de lanzamiento. Y cuando se acercaba la fecha de lanzamiento, fue como, hostia, Ujú. hostia, ¿y ahora qué? Pero ahora ya hay que lanzarlo. Y dije, oh, wow. Y ahí fue donde empezaron a venir miedos muy profundos, en plan, wow, pero te van a criticar, va a haber gente que no le guste. Miedos de que me estaban. Además, fíjate, súper interesante. En uno de los episodios del podcast, de hecho, hablo del miedo y Ujú. un poco de este proceso. Y es súper interesante porque en el propio episodio hablo del miedo, pero viviendo el miedo, estando bajo el miedo. No solo hablo del miedo como concepto, sino que hay parte de ese episodio que estoy como sintiéndolo, ¿sabes? En mi cuerpo. Y es como, wow. Y es fascinante porque una de las cosas, por ejemplo, que el miedo hacía, o que el miedo hace, nos hace, en este caso es, a mí me gusta mucho la música. Toco música, compongo canciones, canto. Y una de las narrativas, una de las historias que el miedo me contaba era, bueno, quizás esto del blog, del podcast, buah, quizás esto no te apasiona tanto. Quizás deberías volver a poner foco en la música. Quizás deberías sacar canciones. Es decir, eso es algo que me apasiona y que en algún momento posiblemente haré, ¿no? Compartir canciones hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Pero me di cuenta
que no dejaba de ser una narrativa del miedo para no hacer esto, para no afrontar ese miedo a exponerme y a qué pensarán los demás de mí, ¿no? A esa crítica, que al final es un miedo muy profundo que tenemos arraigado y que tenemos ahí agarrado. Es un miedo ancestral a que nos abandonen. Entonces salieron como miedos súper, súper profundos de miedo a, en mi caso era miedo a quedarme solo, a que me rechazaran, que dijeran, "Buah, esto que dices, a ver, ¿cuál es la validez científica de esto que cuentas, chaval?". Que aparecieran este tipo de críticas, ¿no? Que en realidad no eran otra cosa que mis propias críticas. Entonces fue muy bonito ese episodio. Una vez que lo grabé como, fue como ¡pah!, del tirón y dije, ole, wow, he de compartir este episodio. Porque primero era como una reflexión personal y según lo iba grabando y lo grabé, dije, uy, esto ya es un episodio del podcast y ha de serlo. Y dije, aunque no tenga mucha calidad o la narrativa sea así como, buf, lo que me ha salido, pero en lo que representaba para mí, dije, para mí es como un símbolo de, uff, ahí está, fuera, puesto. Y además, y curiosamente, pues me di cuenta que la gente que lo ha escuchado, varias de las personas que lo han escuchado me dicen, wow, gracias Isma, gracias por poner este episodio ahí fuera, porque siento absolutamente lo mismo. Siento que quiero compartir esto, hacer este proyecto, expresarme, exponer esto, y cuando lo has compartido, pues hay gente que me dice que ha sido como un alivio, como una tranquilidad de decir, wow, no estoy sola. No estoy solo. Tú también, a ti también te pasa, nos pasa a todos. Entonces sí, este tema del miedo es un tema que me interesa, o sea, me interesa mucho y cada vez voy aprendiendo a abrazar más el miedo, a no rechazarlo. Porque cuando lo rechazamos y cuando lo negamos, el miedo sigue jugando la partida. Anyway. El miedo sigue jugando la partida. Lo que pasa es que, claro, al jugarla a nuestras espaldas, pues actuamos de forma inconsciente bajo el mandato, o si lo podemos decir así, del miedo. Sí, Qué interesante. Sí, hacernos amigos del miedo. totalmente de acuerdo. Al final hay que hacer a veces las cosas observando ese miedo, ¿no? y haciéndolas, ¿no? Total, no va a dejar no va a desaparecer de repente y bueno, pues muy bien. Quería Sí, yo me doy preguntar, cuenta, sí, en esto, perdona que te corte, no te yo preocupes. siento que a veces en algunos momentos vivo un poco en la ilusión de creer que un día va a desaparecer el miedo. Y sí que hay momentos en mi vida en los que siento mi poder interior y digo, ¡guau! Aquí estoy, me expreso y soy y ya está. Y digo, no existe el miedo, ¿no? No existe, es un constructo mental, no existe. Pero a veces eso me hace como engancharme a la ilusión de un día viviré sin miedo, ¿sabes? Un día cuando pase esto o cuando haya hecho no sé cuántos episodios, cuando ya, no sé qué, la película que me cuento, pero ya desaparecerá el miedo. Y lo que estoy aprendiendo es como a darme cuenta de esa ilusión, Mm, de que seguramente que hasta que me muera habrá miedo, lo que pasa es que aparecerá en formas nuevas, ¿no? Entonces sí, no creo que haya que aspirar a un día no tener miedo, sino a saber pues que seguramente siempre va a estar y tomarlo como lo que es, como también no deja de ser un guía. Si lo empezamos a tomar como un aliado, puede ser una guía para conectarnos verdaderamente con lo que queremos hacer, porque a veces cuando queremos compartir algo que nos importa y que es muy significativo para nosotros, aparece el miedo. Entonces también es un indicador de, uy, si te da miedo, hazlo. mm.
Sí, es súper interesante. Yo también por mi propia experiencia, ¿no? Siempre, pues el miedo, ¿no? Pues una de lo que te puede llegar a hacer es paralizarte, ¿no? Y a veces te quedas ahí como analizando una situación y esperas meses, semanas, bueno, cada uno con su tema, ¿no? Y te das cuenta que cuando tomas acción y pasas, digamos, traspasas ese miedo, dices, ¡buah! No sé, en muchos casos, yo, por no decir que la mayoría, siempre hay algo magnífico, ¿no? Algo que te revoluciona, en plan, ¡guau! Si no hubiese, o sea, parecía que el miedo, que iba a pasar algo horrible y lo que pasa es algo maravilloso, ¿no? Es súper Sí, interesante. totalmente, totalmente. Hay un vídeo en YouTube muy interesante de esto, de Will Smith, un tipo que a mí Sí, me inspira mucho y lo recomiendo un montón. El tipo habla de una experiencia que tuvo tirándose en avioneta sí, y bueno, lo cuenta evidentemente mucho más gracioso que yo, ¿no? Pues, con su espontaneidad y con su autenticidad. Y cuenta como cuando estaba en el avión, mm, hay un momento en el que el instructor te dice a la de 3 salta, ¿no? Yo nunca me he tirado en sí, paracaídas. No sé, ¿tú te has tirado alguna vez? sí, 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 Ok, sí. entonces vale, entonces tú Sé de lo que, estarás mucho más conectado sí, emocionalmente a esto, ¿no? Pues dice que cuando te vas a tirar, el instructor te dice a la de 3 saltas, ¿no? Entonces te dice 1, 2, dice y te empuja, porque a la de 3 tiendes a agarrarte sí, para sí. no saltar, ¿no? Dice, en ese momento, cuando vas a saltar, dice, es el momento de máximo terror, ¿no? Dice, justo en el momento después, justo después, dice, sientes una bendición. Dice, sientes como la felicidad. Sientes como, wow, pure bliss, dice el tipo, ¿no? Entonces, dice, hay una frase muy bonita que dice, Dios puso las mejores cosas de la vida justo, justo al otro lado del... Sí. Y cuando escuché esto, dije, wow, es un vídeo que, bueno, dura 5 o 6 minutos y yo pues, me lo veo cada mes o Qué así, o bueno. cada par de meses me lo pongo para recordar. Qué bueno, lo pondré en las notas de esta entrevista. Pues es totalmente cierto, ¿eh? Si algún día puedes, hazlo. Y es verdad que o sea, cuando abre la puerta te da mucho, mucho miedo. De hecho, yo me pillé el vídeo de la experiencia y cuando se lo enseño a alguien, pues siempre se parte en el culo porque miro la cámara y mi cara es terror. O sea, Wow, O sea que, pero luego, claro, luego es viento en la cara y disfrutar de las vistas. O sea que, wow, wow. como Ya la te vida contaré cuando misma. lo haga. Total. Muy bien. Y bueno, entrando un poco más en tu proyecto, aquí, bueno, comenta que compartes tu experiencia, reflexiones sobre varios temas del desarrollo personal. Eh, Quería preguntar, ¿cuál es el propósito principal de tu blog? ¿A quién ayudas y cómo lo haces? Pues mira, yo me di cuenta que volviendo un poco a lo que decíamos antes de la educación no formal y tal, y los campamentos y tal, pues yo me di cuenta que algo que me apasionaba y que empecé a darme cuenta pues, que se me daba bien con la práctica, era crear espacios de encuentro, entre personas donde no necesariamente haya un argue, como es un, un debate, una lucha, esta es mi opinión, esta es la tuya, sino que un espacio de encuentro donde compartir posturas y que sea enriquecedor, ¿no? Un espacio de conexión a nivel grupal y a nivel personal. Entonces me di cuenta que a lo que empecé a dedicarme era eso, cuando hacía formaciones, y con el blog y el podcast es un poco la misma filosofía de crear un espacio, porque a mí hay algo que me encanta, que es escuchar entrevistas. Bueno, sobre, escucho muchas en inglés, pero no sé, a Krista Tippett o a Rich Roll o Tim Ferriss o, bueno, varios. Y a mí escuchar una entrevista
Ángel Alegre también. Y escuchar una entrevista o una conversación inspiradora, para mí es algo muy, muy poderoso. Ya lo haga sentado en el sofá o fregando los platos o corriendo, haciendo deporte, pero me da un espacio de escucha, de observar y a veces simplemente lo que alguien está compartiendo y lo que están creando en ese momento en la conversación, cuando lo escuchas como oyente dices, oh, wow, me veo ahí, me identifico ahí, wow, esto que estás contando, wow, a mí me vale un montón. Entonces yo me he dado cuenta que lo único que hacían era hablar, no hacían otra cosa, hablaban desde su experiencia, desde su expertise, desde su aprendizaje. Y es un poco lo que intento hacer, como crear ese espacio desde mi propia experiencia y de mi propio aprendizaje para que quien lo lea, quien lo escuche, pues si hay algo con lo que resuenan o con lo que sienten identificados, pues digan, ¡hala, wow, soy yo! Entonces, hay una parte, también es verdad que hay una parte que es pura explosión, si lo podemos decir así, pura explosión de mi creatividad, pura necesidad de canalizar mi creatividad. Es decir, como que en mis cuadernos de casa, como si ya no hubiera más espacio. Es una sensación de como si ya no hubiera más espacio y es como, wow, necesito expandir esto y compartir esto con los demás. Entonces, por una parte hay esa necesidad interna de expresar y decir, wow, esta es mi verdad, esto es lo que sale de mí o a través mía incluso. Y por otro lado hay pues, esa necesidad también o ese interés o ese amor por crear espacios donde las personas se puedan reconocer a sí mismas. Porque yo siento que cada vez me voy dando más cuenta que cuanto más me reconozco a mí mismo y cuanto más reconozco mi poder interno, más me doy cuenta que todos tenemos ese poder interno. Lo que pasa es que a veces nos hace falta un externo, de hecho por eso nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Para reconocernos a nosotros mismos. Pero nos hace falta ese espejo a través de una historia, a través de una conversación, a través de, en este caso, a través de historias, de conversación, de reflexiones, para decir, oh, wow, wow, eso está en mí, eso soy yo y puedo hacerlo, ¿no? Entonces de ahí viene también la inspiración y acción, ¿no? De cómo pasamos de ser consumidores de algo que me puede molar o que me puede entretener o que me puede inspirar, a cómo de ahí paso a ser yo el actor que pone eso en su vida, que hace eso realidad, que lo manifiesta en su vida, en su realidad. Entonces sí, eso es lo que me inspira a hacer este proyecto. Qué bueno. De hecho, ¿cuál sería tu mayor consejo, ¿no? A una persona que quiere hacer algo que le inspira, pero no acaba de arrancar, digamos? Pues para mí cuando escuchamos algo o cuando vemos algo que nos inspira, una persona que nos inspira, muchas veces siento que a veces nos inspiramos desde sentirnos inferiores, ¿no? Cuando vemos a un ídolo, decimos, wow, lo que hace esta persona es mágico, es ¡buah! Pero a veces vemos al otro y lo que nos refleja por dentro es como esa sensación de, oh, yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, para mí es importante ver al otro como espejo de algo que no hemos visto en nosotros. Entonces, cuando veo algo que me inspira, o cuando hay algo que me inspira, como hacer esa mirada más interior de decir, ¿qué hay de esto que me inspira a esta persona o de este proyecto, de lo que sea, Mm. que aún no, no ha florecido en mí? Porque es algo que está como adormecido o está ahí en ti, pero aún no ha florecido. Entonces, hacer esa mirada para mí sería súper importante. Parar, porque si no paramos es difícil hacer esta mirada, porque estamos tan envueltos, tan perdidos en la intensidad de los acontecimientos externos que no nos damos cuenta de esto. Pero cuando nos permitimos parar y ver esa inspiración como, oh, qué hay en mí que aún no ha florecido? Pues permitirnos ese espacio. Para mí sería, sí, ahora es el consejo que me viene así
a bote pronto cuando me preguntas. Qué bueno. Y bueno, en tu blog también tienes un apartado, ¿no? Para invitar, bueno, en el que invitas a la gente que puede trabajar contigo. ¿Me podrías explicar un poquito cómo lo haces? Bueno, de momento el blog llevo haciéndolo, lo lancé hace un par de meses, hace poquito. Entonces, de momento estoy pues compartiendo contenido y a mí me encanta colaborar. Me encanta colaborar con gente con la que resueno y digo, oh, wow, vamos a crear algo juntos. Entonces, de momento lo he puesto ahí y le daré en poco tiempo, le daré un poco más de foco, pero la idea es abrirme a cooperar, a colaborar y a co-crear, pues nuevos espacios de encuentro con otras que resuenen con esta filosofía y que, pues, que ya estén haciendo desde sus disciplinas, estén haciendo algo en esta dirección y digan, uy, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces sí, es abrirme, sobre todo abrirme a abrirnos, creo que es importante abrirnos a reconocer la comunidad que ya somos, ¿no? Porque a veces Ujú. siento que, bueno, esto del blog a mí me llama la atención. Bueno, es interesante, ¿no? Yo cuando escuchaba música rock, pues de pronto era rockero, ¿no? Luego, pues mi hermano sale mucho en moto y es motero, ¿no? Pues yo ahora soy bloguero. Digo, hola, soy bloguero o podcastero, ¿no? Que esta palabra en español ni existe, ¿no? Eres podcaster, ¿no? Pero a veces me di cuenta que es importante reconocer que ya somos una comunidad, que esa comunidad ya existe y no ha de ser necesariamente blogueros, podcasteros, bicicleteros, lo que sea, ¿no? Sino que ya somos una comunidad más profunda y que lo bonito también y donde surge muchas veces la innovación social, el otro día lo escuchaba en una entrevista, es justo la intersección entre disciplinas. Entonces a mí es algo que me fascina, ¿no? Cómo en mi caso, pues cómo se puede combinar el teatro, el movimiento, la expresión, el autoconocimiento, el storytelling, el diseño. Son cosas que dices, oh, a ver, cuéntame. Pero cuando empiezas a encontrar los puntos en común, dices, wow, qué poderoso. O en este caso, el tener conversaciones, pero no sé, como que podemos derivar a muchos lugares reconociendo esa comunidad. Así que eso es lo que me llama la atención y sí, por lo que pongo ese apartado del que me hablas, de trabaja conmigo o colaboremos, sí. Qué bueno, qué bueno. No, por eso estamos aquí de alguna manera hoy también, ¿no? Totalmente. Que- Sí, Quería, verdad. quería preguntarte, Isma, bueno, porque aquí en estas charlas con Rumbo me interesa mucho saber, bueno, la última pregunta suelo hacer, preguntar qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años, un consejo bueno, que revolucionara tu vida y que le diera más sentido. Un consejo que revolucionase mi vida y le diera más sentido. A tu yo de 10 años atrás. Pues posiblemente, wow, posiblemente algo del tipo, permítete equivocarte y no te niegues a tus errores. No te niegues a tus errores, a tus cagadas. No te niegues a lo que has hecho mal y a lo que vas a hacer mal. Mm, No te niegues, sino abrázalo porque eso te va dando ese rumbo. Te va dando el rumbo y te va dando la guía y el camino para volver, para al final cada vez conectar más con lo que eres. Porque hemos venido a aprender y esos errores, salirnos del camino, que lo podemos llamar, no hacen otra cosa que mostrarnos verdaderamente quién somos y cómo hemos de seguir caminando. muy buena. Muy bien. Pues bueno, estamos llegando ya al final y quería, bueno, pues a la gente que escuche esta entrevista, si les puedes contar dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo. Pues me pueden encontrar en
En las redes me pueden encontrar en Instagram como Inspiración y Acción. En el blog, claro, en el blog es inspiracionyacción.com y en Facebook me pueden encontrar como Ismael Gonjar. Así que en cualquiera de esas tres me pueden contactar y estaré encantado de contestar y de crear nuevos vínculos y de seguir recordando la comunidad que somos. Genial, Isma. ¿Alguna cosa que nos quieras contar más? Pues no, que se me ha pasado muy rápido. Me ha encantado hablar contigo y nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y por crear estos espacios, porque no solo son inspiradores e importantes, son necesarios. Son necesarios hoy en día siento que estamos en un momento en el que percibo que hay mucha polarización, ¿no? Esto está bien, esto está mal, los buenos, los malos y crear estos espacios donde nos encontremos y conversemos desde aquí, pues creo que van a ser, van a ser muy, muy determinantes, sí. Así que muchas gracias por crearlo, por invitarme y ánimo con el proyecto. A Muchas seguirnos de gracias. fuerte. Muchas gracias, Isma. Bueno, pues nos vamos viendo y hasta luego. Nos vemos, claro que sí. Chao, chao. Chao.